bajo cubierta ha alcanzado las 100 hectáreas sembradas, gracias a que los agricultores de la zona entendieron que los invernaderos les ofrecen, entre otras ventajas, la posibilidad de protegerse contra factores climáticos externos, obtener cosechas fuera de época, mejorar la calidad del producto, preservar el suelo, disminuir el uso de pesticidas, aumentar la producción y disminuir los costos. La función del invernadero es controlar clima, controlar temperatura, la temperatura y todos los factores que implican, tener un constante de clima, un constante de temperatura. Igual podemos manejar los riegos, podemos manejar los fungicidas, los líquidos de una mejor forma. Pero antes de lanzarse a construir un invernadero, defina el tipo de cultivo que va a realizar, el volumen de producción, el mercado de destino, las condiciones agroclimáticas de la región y analice el tipo de suelo en el que lo piensa construir. En este caso en concreto, hablaremos de la construcción de un invernadero para tomates y comenzaremos por definir los costos. Un invernadero depende. Si hacemos una sola nave como tal, esta nos puede costar alrededor de unos 7 millones, 8 millones de pesos, porque es una sola. Si ya hacemos lo primordial o lo mínimo que se puede hacer para disminuir costos y para que salga un costo-beneficio bueno, es hacer 3 naves. Estas 3 naves nos sale alrededor de 7 millones nave, nos saldría por 21 millones de pesos. Si ya hacemos 5, nos van saliendo naves a 6 millones 500. A medida que se hacen más naves conjunto, pegadas, nos va a salir más barato. Pero tampoco se pueden hacer más de 7 naves en un solo bloque, puesto que si ya son más de 7 naves tenemos problemas de humedad relativa y problemas de control de enfermedades. Si los costos le parecen un poco altos, recuerde que un invernadero se paga prácticamente por sí solo al recoger las cosechas, y que a mayor número de naves, menor precio. Antes de comenzar a construir el invernadero, seleccione el tipo de nave que va a levantar. Recuerde que la longitud varía de acuerdo con el diseño del invernadero, la topografía del terreno y el clima. Es un sitio donde está lleno de palos y plástico realmente, pero se utiliza principalmente, se tiene de 7 a 80 metros de largo. Consiste en armar 2 palos y los cuales se lo pone una cercha con una cara de vaca y es el invernadero en sí. Al momento de diseñar, tenga presente que la altura en el centro del invernadero debe ser como mínimo de 5 metros y en los extremos de 3. Recuerde que entre más alto sea el invernadero, más estable será el clima dentro de este. La apertura fija en la cumbrera debe ser como mínimo de 40 centímetros para que permita la ventilación adecuada del cobertizo. Igualmente se recomienda la instalación de cortinas móviles para manejar la humedad relativa y la temperatura. Es importante tener en cuenta para la construcción del invernadero de tomate que el lote no haya sido sembrado con otras especies de la misma familia botánica, como por ejemplo el tabaco, el ají, el pimentón, la berenjena, el lulo, la uchuva y el tomate de árbol, entre otros, debido al riesgo de que se presenten hongos y bacterias fitopatógenas del suelo comunes a especies de esta familia. Si el terreno no había sido sembrado antes o estaba en descanso, are y rastrille con el fin de mejorar las condiciones físicas del suelo y controlar las malezas. Verifique que la pendiente del terreno sea del 0.5 al 1% para facilitar el drenaje de las lluvias y ubíquese en la dirección norte a sur para lograr la máxima penetración de la luz y minimizar el sombrío de las plantas a través del día. Materiales para el invernadero son muy sencillos, son madera, las carevacas que influyen para hacer las canales de este invernadero y plástico, como las guayas son las que hacen los templetes para que sostener el invernadero. Los materiales para las diferentes estructuras del invernadero varían de acuerdo con el diseño, la zona donde se va a construir y la inversión que se quiere hacer. Para nuestro caso, teniendo presente que la zona es Villa de Leyva y la nave tiene unas dimensiones de 7 metros de frente por 80 de largo, los materiales son los siguientes. La madera que se utiliza generalmente es roble y en algunas ocasiones pino. Los plásticos que se utilizan por lo general son calibres entre 6 y 7, con las canales que sí ya son calibres número 10. En la parte del techo siempre o generalmente se utiliza calibre 7 y en la parte de las cortinas y las laterales se utiliza calibre 6.
La guaya que utilizamos es guaya de 1/8, guaya de 3/16, guaya cerada, que se utiliza para hacer los templetes de los plásticos, para amarrar los plásticos, y también se utiliza para el tutoreo del tomate. Este cordón no maltrata el tallo de la mata, mientras que la fibra pues alcanza a maltratarlo porque es algo rígido, la tanja es más flexible, pero tiene desventaja el cordón o tanga, que le llaman aquí en la región, tiene desventaja que por ser muy flexible se descuelga muy a menudo, entonces va a volver a ser recolgado. Además, usted va a necesitar varios metros de manguera para el riego por goteo, carebacas o yes, metro o flexómetro, lápiz, serrucho o motosierra, taladro, martillo y tornillo, entre otras cosas. Con el diseño del invernadero definido, el terreno preparado y los materiales comprados, mañana comenzaremos el levantamiento de nuestro cobertizo. Les mostraremos cómo colocar los cimientos, amarrar las guayas y tirar el plástico. La función del invernadero es controlar clima, controlar temperatura, la temperatura. Es un sitio donde está lleno de palos y plásticos realmente. Materiales para el invernadero son muy sencillos, son madera, las carebacas que influyen para hacer las canales de este invernadero, y plástico, como las guayas. Las guayas son las que hacen los templetes para sostener el invernadero. La madera que se utiliza generalmente es roble y en algunas ocasiones pino. Los plásticos que utilizan por lo general son calibres entre 6 y 7. La guaya que utilizamos es guaya de 1/8, guaya de 3/16, guaya cerada. Un invernadero depende. Si hacemos una sola nave como tal, esta nos puede costar alrededor de unos 7 millones, 8 millones de pesos, porque es una sola. Si ya hacemos lo primordial o lo mínimo que se puede hacer para disminuir costos y para que salga un costo-beneficio bueno, es hacer 3 naves. Estas 3 naves nos sale alrededor de 7 millones nave, nos saldría por 21 millones de pesos. Si ya hacemos 5, nos van saliendo naves a 6 millones 500. A medida que se hacen más naves conjunto, pegadas, nos va a salir más barato. Pero tampoco se pueden hacer más de 7 naves en un solo bloque, puesto que si ya son más de 7 naves tenemos problemas de humedad relativa y problemas de control de enfermedades. Una vez preparado el terreno y comprado los materiales, comience por construir los cimientos de la nave. Para eso, tome la madera y córtela de acuerdo a las medidas estipuladas, recordando que cada paral debe ser sembrado en la tierra a 1 metro de profundidad, y que por lo tanto este metro debe ser sumado a los 5 metros que debe medir como mínimo en el centro y a los 3 de las orillas. Una vez tenga cortada la madera, instale en el borde del paral la carebaca o Y con la ayuda de un taladro y un martillo. Los palos los cuales se van a ingresar al hueco, el palo que constituye el invernadero, estos son fumigados para evitar daños porque igual van a quedar en la intemperie, o también en la parte de abajo de la pata se les utiliza brea para que no se dañen tan rápido, tengan una duración de vida pues mejor. Con la ayuda de una madera más delgada, construya las cerchas o cimbras, que son la parte superior de la nave, el armazón que sostiene el arco. Listas las cerchas y los parales, comience a hollar el terreno, aproximadamente cada 4 metros, realizando huecos de 40 centímetros de diámetro. Los huecos para sostener los palos, donde irán las carebacas y luego el plástico, aproximadamente tienen una profundidad de 1 metro. Revise que los palos estén alineados y rellene el hueco con la tierra que sacó del mismo. Aquí la verdad todavía es muy tradicional. El muchacho se para en un punto y determina a ojo, para que los palos queden en una sola línea recta. Primero paran los de las esquinas y luego ellos los otros palos internos ya a ojo determinan que queden derechos. Cuando ya empezamos a abrir los huecos y montamos los palos, sigue el proceso de colocar las guayas. Estas guayas van a llevar ya las cerchas y después de las cerchas se coloca el plástico. Pero para esto es necesario esperar algunos días, mientras los cimientos se asientan en el terreno. El plástico él va a lo largo, siempre a lo largo. Son tiras que vienen aproximadamente de 4,50 a 4 metros. Un trabajo que se realiza casi de manera circense.
en el que los jóvenes se desplazan sobre las guayas y van tirando el plástico para finalizar con la instalación de varias guayas que reciben el nombre de riostas, que se instalan a lo ancho del invernadero para que éste no se abra o pierda su forma, y alrededor de la nave cumpliendo las veces de un tensor y fijando al suelo para reforzar la resistencia a vientos fuertes. Ya está listo nuestro invernadero y podemos iniciar el cultivo de tomate, el cual, les recuerdo, prospera en diferentes tipos de suelo, siendo los más indicados los suelos sueltos, bien aireados, con buen drenaje interno, con una textura franca o franco-arcillosa, con un alto contenido de materia orgánica y un pH que oscile entre el 5.8 y el 6.8. Finalmente, seleccione las prácticas de cultivo que va a desarrollar y comience su producción. Nosotros cultivamos a un solo surco, en otras regiones cultivan dos surcos. A un solo surco está a 1,20 entre surco y surco, y la plántula está a 30 centímetros entre plántula y plántula. Plántulas que se desarrollan en germinadores y llegan al invernadero al mes de vida. La mata se pone o sea, la germinación tiene que estar de 20 días, si no ya después no germina muy bien. De 20 días de germinada se trasplanta. Momento desde el cual, gracias al sistema de tutoreo que emplea la fibra o el cordón, la planta comienza a crecer hasta alcanzar los 3,50 metros. Tiempo en el que se descuelga y se deja continuar creciendo hasta que alcance los 6 metros. Cuando coge esa altura se capa. Capar es quitar el cogollo para que los frutos que están en la parte de abajo, ya la mata no se dedique a hacer rama ni a hacer tallos, sino se dedique a engrosar el tomate. Lo que la planta hará durante un mes más. Eso, por ejemplo, se saca el invernadero, ya está germinando el otro, y en 8 o 15 días se arregla la tierra y vuelve y se mete la mata.